que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino. A 9 minutos del mediodía ya estamos con el politólogo Aurelio Argañarás y su columna de los sábados, hoy titulada La élite argentina y la decadencia del país. Comenzamos, Aurelio. Comenzamos. Bueno, estamos atravesando nuevamente por una tragedia que no es nueva. La Argentina ha tenido en los últimos años varios episodios de este tipo y algunos indicios de lo que podríamos llamar en general el estado de obsolescencia del equipamiento de las Fuerzas Armadas, de barcos, submarinos, aviones, un deterioro generalizado. Digamos, eso inspira mi título de La élite argentina y la decadencia del país, porque no se trata de un accidente. A mí me hacía recordar el episodio del submarino a un episodio mundialmente famoso que fue el hundimiento del submarino nuclear ruso con 300 y pico pasajeros, que realmente, aún sin ser un especialista, se nos aparecía a los ojos de cualquier observador que gustara relacionar los hechos con los momentos históricos como una especie de símbolo de la desintegración de la URSS y de la catástrofe que se había abatido sobre la URSS después de la desintegración del país y del apoderamiento por parte de una oligarquía mafiosa que apareció de la nada, digamos, apoderándose de las grandes empresas públicas que valían decenas de miles de millones de dólares, y de pronto gente que no había tenido fortuna aparecía como los dueños de esas empresas, digamos, ¿no? Una situación realmente de desintegración económica, de humillación nacional, de posternación del país ante Occidente, y una serie de calamidades de ese tipo que influyen en aumentos del alcohol, baja en el promedio de vida de los ciudadanos, aumentos de la mortalidad infantil, una serie de catástrofes. Bueno, en nuestro caso, esta obsolescencia del material de las Fuerzas Armadas, esta situación de fragilidad puesta de manifiesto por una frase de un hermano de uno de los 44 tripulantes del Lázaro San Juan, que dice: los mandan a navegar con las cosas atadas con alambre. A mí me llamó la atención esa frase porque se supone que cuando alguien, un familiar de un marino, dice una cosa así, sabe porque en los círculos de reuniones familiares y demás eso se ha transformado en materia de comentarios. Digamos, ¿cuál es el estado en que están navegando nuestros submarinos? De la misma manera que uno le comenta a un amigo cuando anda con el auto maltrecho, le dice: che, ando con un auto que realmente, si no lo cambio, en cualquier momento me deja a pie.
Pero además, puntualmente, en el caso del Ara San Juan, hemos tenido la oportunidad de saber que ante Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, mientras se analizaba el problemas relacionados con la defensa, la pregunta 500 del informe 101 de la Cámara, el 31 de mayo próximo pasado, o sea, mayo del 2017, hace 6 meses más o menos, se le planteó al jefe de gabinete: el Ara San Juan, cita textual, necesita una carena desde hace tiempo y se la deberá hacer pronto si no se quiere tener incidentes de navegación. O sea, la advertencia estuvo y no se lo oyó. Página 12 publica la respuesta de Marcos Peña y evidentemente Marcos Peña pasa totalmente por alto dar una explicación seria o directamente darse por aludido por el planteo. Y esto nos lleva a, digamos, si queremos asociar hechos, a que en este momento pesa sobre debido una imputación de estrago. Como no soy abogado, ignoro si en el caso de debido se trata de un estrago culposo o doloso. Claro, sí, hay diferencias, sí. ¿No? Pero la defensa de debido alega, aparentemente con razón, que en el caso de ese estrago, que fue el de los trenes, ha quedado comprobado y ha sido condenado el maquinista por no haber usado los frenos. Pero más allá de eso, toda la situación esta que estoy planteando muestra que lo del Ara San Juan no es un accidente caído del cielo, sino algo que podía preverse, con relación a lo cual no se hizo nada. Hay una referencia de que ya una vez el submarino no pudo emerger. Hubo que hacer un trabajo para que pudiera emerger. Se había quedado en el fondo del lecho marino. O sea que la expresión del hermano, lo sacan a navegar en naves atadas con alambre, creo que va al centro técnico de la cuestión. Es sabido, además, cada tanto aparecen informaciones periodísticas que nuestros aviones están obsoletos, que no se dan fondos para reponerlos, que mientras tanto se cancelan los planes de FADEA, que mientras tanto este martes que acaba de pasar, empleados de fabricaciones militares denunciaron en diputados la falta de inversión y los despidos. 800 trabajadores menos entre las plantas de las fabricaciones militares de Azul, Villa María, Río Tercero, los dos últimos de Córdoba, y Jáchal. Sí. Y un estado de desinversión. O sea, es un cuadro, el submarino no es una cosa que aparece en un marco donde todo está bien o todo está en un estado normal. Aparece en un marco de abandono, de desinversión, de desidia y de irresponsabilidad por parte del Estado, cosa que vale la pena señalarlo, no ha sido un patrimonio exclusivo de Macri. Simplemente en el periodo de Macri esto continúa siendo así y tiende a agravarse además por un congelamiento del presupuesto militar y un congelamiento o desinversión o cierre directamente en las plantas de fabricaciones militares, donde por ejemplo en el Río Tercero se ha cancelado la fabricación de vagones, que era uno de los elementos que estaba dando movimiento a la fábrica. El Río Tercero acá en Córdoba. Bueno, esto es el cuadro de situación
sobre el cual creo que es imprescindible hacer una reflexión. Hacer una reflexión sobre, digamos, en qué marco histórico general insertamos esa situación. ¿Por qué? ¿A qué se debe este estado de decadencia general que además, digamos, me permito citar, sí, María Inés, sí, un párrafo de la carta que leíste hace un rato, la carta de la hija del marino muerto en el Ara guaraní en 1958. Dice: el Estado sigue siendo el mismo. Y educación, salud, seguridad siguen dándose sin sentido de patria. Tanto en gestión, distribución y uso. Parece ayer cuando desmantelaron los astilleros, cuando el mundo traía nuestros diques secos a reparar sus barcos por la calidad del servicio, cuando los egresados de las escuelas de operarios de la Armada eran una garantía de saber y hacer. Y acá un párrafo que nos toca directamente a los cordobeses. Cuando dejaron morir el IAME, Córdoba vio morir la industria nacional. Sí. O sea, ese es el marco en el cual estas cosas suceden. Ese marco tiene una fecha, un punto de partida, que es septiembre del 55, la Revolución Libertadora, que destruyó, que volteó Perón y destruyó el proyecto nacional más coherente, más orgánico y serio que ha tenido la Argentina en toda su historia. Y después del cual, digamos, el único episodio, aunque dure 12 años son muy poco tiempo en la historia, el único episodio que hizo algo, pero muy poco, para reparar el daño creciente y progresivo que el país sufre en el año 55 fueron los gobiernos kirchneristas. Pero no alteraron, son una especie de excepción en un cuadro de decadencia que no se interrumpió y que es generalizado. Es generalizado porque no se trata solamente de las Fuerzas Armadas y particularmente, sí, de su equipamiento. Se trata también, por ejemplo, y esto se recuerda muy poco, que el último plan sanitario nacional, orgánico y serio que hubo en el país es obra de Santiago Carrillo, el ministro de Perón. Los grandes hospitales, de los cuales podemos ver algunos en Córdoba, digamos, ¿no? Todavía en pie, son obra de esa época. De esa época es, por ejemplo, la lucha contra enfermedades endémicas de la sociedad, como el Chagas también. ¿Cómo? El Chagas. El Chagas se empezó a luchar, después se abandonó completamente eso. De esa época es la extinción, cosa que el agro nunca agradeció, de las plagas de langostas, las campañas para erradicar a la langosta como flagelo de nuestros cultivos, y ahora, el año pasado, hemos visto aparecer de nuevo las langostas. O sea, el grado de abandono, creo que nacional, está simbolizado por la aparición por la reaparición de las langostas. Che, ¿se comen las hojas de la langosta? ¿Sí? ¿Se comen las hojas de las langostas? No sé si se comen soja, pero comen cultivos. Comen cultivos, Comen sí. cultivos. Pero el solo hecho de ver de nuevo nubes de langostas es un símbolo, claro, de que pareciera como que han pasado 70 años en vano. Fantasma del pasado, claro. Sí. Ahora, ¿por qué yo hablo de la élite argentina? Porque la gran desgracia de este país, es que no tenemos una élite nacional, una clase dominante, una élite económica que, digamos, que quiera ser rica engrandeciendo el país.
el tema no es que no quiera ser rica, el tema es que hay clases, los países exitosos que tanto se nombran, pero de los cuales no se explica nada, tienen el privilegio de tener una clase dominante que quiere enriquecerse engrandeciendo el país. Nuestra clase dominante, nuestra élite, fuga divisas, sangra al país. En algún momento yo había pensado ponerle de título a la columna, después me pareció muy peliculesco, el vampirismo oligárquico. Pero se trata de eso, se trata de que tenemos una clase dominante conformada por las empresas, por las grandes empresas de capital extranjero y nuestros terratenientes, y eso que Basualdo llama la oligarquía diversificada, que sangran al país y lo dejan como a la protagonista de Drácula, cada vez más anémico, cada vez más enfermo, cada vez más débil, cada vez más pobre, cada vez con menos vida, cada vez más humillado. Eso es lo que nosotros tenemos como clase dominante y en este momento está en su plenitud porque está gobernando el país además sin intermediarios. Son los propios CEOs de las grandes empresas los que conforman el gabinete de Macri y el propio presidente es uno de los grandes empresarios del país que ha hecho su fortuna. De hecho, dicho sea de paso, como contratista del Estado, con las prácticas que conocemos que son propias de toda la patria contratista del Estado. Entonces, es eso. Doy una cifra para que el oyente trate de formarse una imagen de cuál es la magnitud de este problema. Cuando en el año 2007 quedó fuera de operaciones por un incendio el rompehielos Irízar, con el cual el país cuenta para poder sostener la guarnición en la Antártida, hubo que repararlo. Estuvo 10 años en reparaciones y recién salió de nuevo a navegar en el 2017. Esa reparación costó $234 millones. Ahora, en el periodo que va entre 1976, el golpe militar del 76, y la actualidad, se han fugado del país $300.000 millones. O sea que podríamos hacer 1.300 reparaciones como la de Irízar. Podríamos tener a lo mejor con ese dinero, obviamente no lo necesitamos, pero podríamos tener 800 submarinos. Es decir, las represas del sur, una de las grandes obras que se proyectó en estos años, las represas de Santa Cruz, tienen un presupuesto de $24.000 millones. O sea, menos del 10% de lo que se ha fugado. Y con una ínfima cantidad de eso se podría, recomponer el IAMI, la fábrica militar de aviones, y transformarlo en un nuevo polo de desarrollo de la nación. Y así por el estilo. Brasil ha hecho algo así. Brasil ha hecho de alguna manera, no sé si está destruido, pero la industria aeronáutica brasilera del mundo. Sí. La Argentina tiene, por ejemplo, y esto también forma parte, aunque sea propio del mundo privado, la Argentina tiene la tristeza de tener el récord mundial en naufragio de embarcaciones pesqueras. Tiene 47 barcos pesqueros hundidos en los últimos años con cuantiosos muertos entre los marineros. Y todo eso tiene que ver con la falta de modernización de la Prefectura Naval Marítima, con la falta de normativas que exijan a los pesqueros determinadas condiciones de mantenimiento de la flota,
y que les impidan salir a pescar si no están en condiciones. Y con este conjunto de cosas de las que estamos hablando, que muestran un país decadente. En realidad, el kirchnerismo hizo un tímido intento por reflotar los astilleros de Río Santiago, por poner en condiciones a Pandanor, que es la empresa donde se reparan, entre otras cosas, los submarinos. Pero lo que hace falta para que el cuadro se altere son largos años de esfuerzo, largos años de un esfuerzo sostenido con un proyecto nacional que termine con las prácticas, y quizás para terminar con las prácticas hay que terminar con la misma existencia, ¿no?, de estos núcleos de poder económico concentrado que no quieren ni siquiera pagar impuestos. Porque una de las cosas que se está discutiendo en estos días es la cuestión de la reforma fiscal para que las grandes empresas, para estimularlas a invertir, cosa que no hacen nunca, en realidad fugan, para estimularlas a fugar, paguen menos impuestos, aunque decaigan los ingresos de los jubilados, decaigan los ingresos de los trabajadores, decaiga el presupuesto nacional y en consecuencia decaiga también las posibilidades que tiene el Estado de brindar un servicio razonable de salud pública, de educación y de rearme de las Fuerzas Armadas. O sea, la decadencia del país es fruto de que tenemos una élite vampiresca. Y eso es lo que yo creo que debe concluirse para que esta tragedia de los 44 tripulantes muertos no quede sin saldo alguno. Sea un episodio más que, como dice la huérfana del marinero del 58, se repita indefinidamente. Gracias, Aurelio. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma.